Radio Moderna presenta El Nutricionista Responde, un programa dedicado a la salud preventiva y la alimentación saludable. El Nutricionista Responde es una presentación del Colegio de Nutricionistas del Perú. Muy bien, muchas gracias Hernán. Efectivamente, estamos ahora ya con El Nutricionista Responde. Esta es una presentación, como se ha dicho ya, del Colegio de Nutricionistas del Perú. Nos acompaña la licenciada Claudia Agüero, el licenciado Manuel Arellano, y hoy vamos a hablar de la alimentación en el verano. La semana pasada hablábamos de los cuidados que hay que tener frente a las fiestas de Navidad y de Año Nuevo con la alimentación. Generalmente, como decían los licenciados, nos sobrepasamos los peruanos con el panetón, encima la mantequilla, el chocolate, etcétera, etcétera, y el daño fundamentalmente es a la gente mayor o de la tercera edad y a los niños. Después vienen los problemas estomacales, en fin. Pero hoy los especialistas en nutrición nos van a hablar de la alimentación en la época veraniega. ¿Cómo están, licenciados? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente al Colegio de Nutricionistas del Perú, también a Radio Moderna, a Radio Papá y a los más de 1000 seguidores, ¿no?, de esta emisora. Definitivamente hablar de alimentación en el verano es más que necesario, ya que estamos a puertas ya, ¿no? El clima está cambiando, ya hace cada vez más calor y las personas no saben muy bien qué comer. Sí. Y ahí viene la problemática. Justo hablando con mi colega, teníamos el problema de que hay muchas personas que de repente están requiriendo, ¿no?, el tema de que, no sé si comer frutas, verduras, qué alimento de repente me voy a dar a hidratarme, qué alimento no. Y también una problemática que se está dando mucho, la comida en la calle. Hay muchas personas que de repente siguen nuestros consejos de comer frutas, verduras, pero lo suelen hacer de repente lo que está al alcance, ¿no? Y se está dando mucho hoy en día el tema de la salmonelosis y otras enfermedades digestivas a raíz de esta alimentación, ¿verdad? Sí, bueno, muy buenas tardes, un gusto acompañar nuevamente a todos los oyentes, con ustedes también para poder informar acerca de este tema. Lo que pasa es que una de las cosas que más nos preocupan es que la gente no toma muchas veces conciencia por un tema de desconocimiento de que la alimentación también en verano no es solamente un cuidado momentáneo, sino que el verano es un indicador de los muchos cambios que se dan, porque así como nosotros reconocemos que la alimentación, la comida peruana, la gastronomía es un boom, un eje de bandera para el país, motivo de orgullo nacional, lo cual es así, también hay muchas amenazas por el tipo de preparación que se realice, dónde se consuma y las técnicas de higiene, porque es verdad, un alimento puede ser muy nutritivo, pero si la preparación no es la adecuada, y no necesariamente adrede, sino también accidentalmente por desconocimiento, nos puede llevar a los riesgos de cualquier enfermedad, una infección, cualquier problema estomacal. O también algunos alimentos que se preparan en casa, por el tema del verano, se malogran más rápido que otras. Ese es otro eje importante que conversamos con Claudia, decíamos, es no solamente lo que se prepare, sino que el sol, el calor, la humedad, porque es una mezcla extraña del clima y muy variante, el cual amenaza también el tiempo de descomposición del alimento. Lo que en invierno de repente duraba más, no necesariamente dura el mismo tiempo ahora, ¿verdad, Claudia? Sí, entonces es hablar realmente de cuál es una correcta preparación y también el correcto manipuleo de los alimentos y de repente cómo almacenarnos o trasladarlos, ¿no? ¿Quién no lleva de repente la lonchera al trabajo o también a los colegios, ¿no? Que todavía estamos en época escolar. Y ahí viene el problema, que el alimento llega malogrado, el niño se enferma o de repente llegamos a lo del almuerzo en el trabajo y en la tarde estamos con dolor estomacal, nos descomponemos, ¿no? Y efectivamente hay ciertos alimentos que por su contenido, por ejemplo, de proteína o el tipo de proteína que tiene se descomponen mucho más rápidos que otros, ¿no? El tema también de la grasa que se llega a descomponer, se llega a ranciar, ¿no? Y también el caso de la manipulación, que bien decía mi colega, que de repente en la misma casa no sabemos y hacemos manipulación, ¿no?, incorrecta y hay contaminación cruzada. De repente utilizamos la misma tabla en la cual cortamos la carne y estamos cortando las verduras, por ejemplo. De repente acabamos de atender al pequeño, cambiándole el pañal y con las mismas manos estamos cortando las verduras, que son alimentos que por el tema que de repente los consumimos frescos, la bacteria no se llega a eliminar y nos contaminamos, ¿no? Entonces eso es lo que como Manuel estábamos tratando de decir, porque decíamos, no, definitivamente tenemos que tocar este tema, porque hoy en día ya el clima, de hecho hoy ya salió un sol increíble, ¿no? Y muchos han ido de repente a comer un cevichito por ahí, pero de ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces justamente como Manuel estábamos tratando de llegar a esta problemática para poder ayudar a la población. Y eso nos lleva también a dos cosas. Una de las cosas importantes es
que la alimentación debe ser variada todavía en verano, porque mucha gente dice, no, esta es la época de la fruta, la época de las verduras, hay que fomentar el consumo. Y yo, no, tiene que ser alimentación variada. El tema es que nosotros debemos dosificar una dieta adecuada y debe ser sostenida. Muchas veces el error en la población es que la gente piensa de que la dieta es por un tiempo. Entonces, cuando enfocamos mal ese concepto, ¿qué pasa? Abordamos la dieta por un tiempo determinado y después de ello ya no sabemos cuál es el objetivo en alimentación. Eso nos lleva a riesgos. Ahora, hablamos tanto se lucha, se trabaja para combatir la desnutrición crónica, la anemia, problemas en la niñez, en la edad formativa, y a veces resulta absurdo hacer todo un trabajo sostenido durante el año para que venga un verano, le produzca una infección a un niño y que por una colitis, por un problema gástrico, el niño pierda peso. Por vómitos, por las mismas diarreas, son problemas que se presentan y resulta absurdo que por un descuido del cuidado en la higiene, la manipulación, la conservación o inclusive el mismo consumo del alimento no se pueda llevar a cabo. Y para eso quiero citar algo muy importante y que lo trabajan, porque como siempre repetimos, no solamente los más de 6.200 nutricionistas que somos a nivel de todo el Perú, sino que el trabajo que se realiza en Salud Concatenado permite que se trabaje de la mano con profesionales como las licenciadas de enfermería, que trabajan el lavado de manos, una labor sostenida, de cuidado, con la prevención, y nosotros junto con todos los profesionales de salud abordamos este tema porque nos interesa salvaguardar el riesgo que pueda tener cualquier niño, sobre todo este grupo, siendo todos importantes, ¿verdad? Exactamente. Hay que saber que algo tan simple como una diarrea, como una colitis, puede causar la muerte de un niño. Entonces a veces resulta como juego, la mami dice, mi niño ha estado con diarrea hoy, mañana también, o el círculo vicioso de diarrea, enfermedad respiratoria, viene a la posta hoy por diarrea, al día siguiente por otro tipo, ¿no? De colitis de repente, y al final el niño pierde peso, ya no llega a crecer, pierde centímetros, y al final llega a ser un niño con desnutrición, con anemia, que definitivamente ya no va a ser un niño bien desarrollado, ¿no? Y eso, ¿por qué? Pues de repente un correcto lavado de manos, ¿no? Algo tan simple, tan sencillo, pero que obviamente no todos lo sabemos, y es por eso que siempre recalcamos que tienen que ir al hospital, al centro de salud a informarse, porque es la única manera de que podamos evitar ese tipo de enfermedades. Y como bien lo dijo Manuel, el engranaje que nosotros tenemos, médico, enfermera, nutricionista, es muy importante. De repente podemos tener información en internet, en alguna revista, de repente por ahí que nos dijo la vecina, la amiga, pero no es lo mismo lo que un profesional de salud le puede decir. También quiero reforzar el tema de como un eje principal, que los alimentos deben consumirse del día, de preferencia sobre todo en verano, lo cual debe ser una práctica habitual, pero siempre conocemos que dentro del el común accionar, lo normal en el día a día es que a veces queda algo de comida, lo guardamos y comemos el famoso calentado. El calentado. ¿No? Y hay mucha gente que dice, no, pero este plato en calentado es más rico todavía. Entonces mucha gente lo hace de una manera natural y normal, pero con los correctos cuidados podría ser. Pero en esta época de verano debemos cuidar mucho eso, porque la descomposición del alimento es mucho más rápida y no necesariamente con capacidad de percepción de la gente, porque estamos acostumbrados al concepto de que dura más. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con las salsas que se le agreguen a aliños, a aderezos, a las ensaladas, a los productos, las famosas cremas que se utilizan en alguna fritura, porque es algo que no se puede negar. Encontramos mayonesas de todo tipo, es una de las principales por la importancia que hablaba del huevo. Hay gente que le echa mayonesa y otras salsas y lo hace como una mazamorra, y se lo comen rico. Y guardado al tiempo, ¿no? La conservación es al tiempo. Uno ve eso y dice, no, hay mucho riesgo, pero quisiéramos transmitirlo. Esta es la oportunidad, por eso tomamos con mucha responsabilidad el tema de alimentación en el verano, porque esos son los problemas que se generan. Vamos uno, por ejemplo, a la tienda y yo veo, me preocupa sobremanera, en algunas tiendas vemos que los productos como el yogur, por ejemplo, tiene que estar en refrigeración. No, claro. Pero vemos el yogur que está al tiempo. Mucha gente dentro del consumo habitual dice, no, es que yo no tomo el yogur helado porque no me agrada, me puede enfermar, lo tomo al tiempo. Perfecto. Lo refrigeras, lo temperas cuando lo vas a tomar y lo vuelves a refrigerar. Claro. Es más, temperas el vaso que vas a consumir. En baño María, digamos. Es una muy buena. Hay gente que lo pone en el microondas. ¿Eso es bueno o malo? Yo preferiría que sea en baño María. Le pregunto porque hay gente que lo hace. Es cierto, totalmente válido. Deberíamos cuidar eso. Ahora, estos alimentos son necesariamente refrigerables, tienen que cumplir ese criterio en una temperatura distinta, porque no es la percepción del sabor. La gente es inmediatista, piensan y dicen, pero no me cayó mal, no me hizo mal.
en algún momento le va a hacer daño y no va a saber por qué es. Entonces no es algo que deseemos los profesionales de salud, pero es algo que innegablemente se puede dar porque el cuerpo no solamente responde de una manera ante muchas amenazas. Hay ocasiones en las cuales está más predispuesto que otras veces. Ahí encontramos muchos alimentos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, la salmonela tiene un periodo de ventana que puede ser de 2 semanas. Quiere decir que hoy, por ejemplo, yo me contamino con el alimento, me he intoxicado, pero no tengo ningún tipo de síntoma, ni el más mínimo. Y de aquí a 2 semanas recién estoy con diarrea, con problemas estomacales. Y se pregunta, ¿qué comiste hoy o ayer? Sí. Pero no se pregunta, ¿qué comiste hace 2 semanas? Exactamente, ¿no? Y hay personas, como bien dice Manuel, que causan también resistencia. Puede estar bastante tiempo sin ningún problema, pero cuando hay un recontagio, puede ser incluso una diarrea con sangre. Entonces, ahí viene el hecho de que de repente, incluso si es un niño, no solamente es que va a perder peso y por consiguiente se va a dañar su talla, sino que le va a dar anemia, porque está perdiendo pequeñas cantidades también de hierro en las heces, ¿no? Entonces, es realmente, como dice Manuel, de mucho cuidado el tema de la alimentación en el verano. Ahora también se está dando el tema de la contaminación de los estreptococos. Nosotros tenemos un tipo de bacterias que conviven con nosotros en nuestra boca, en nuestro sistema digestivo y también, respiratorio en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas, por ejemplo, que consumen ahora en verano los famosos marcianos o chupetes, ¿no? El tema es cómo llenan la bolsita, por ejemplo, soplándolo. Y esas bacterias se quedan ahí. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas mamis que incluso, porque dicen, mi niño tiene calor, tiene sed, le compran uno y se lo dan. Y el niño definitivamente al final termina con una enfermedad. Mucho cuidado, no solamente es verdad con el chupete, con el marciano, porque aparte de eso, ¿qué agua se utiliza? Claro, no necesariamente servida. Exactamente, primer punto. Segundo, el otro aspecto que a mí me preocupa mucho y lo veo en la calle es la famosa raspadilla. También, o sea, muchas personas no conocen, pero los bloques de hielo se venden en volumen significativo. No son los cubitos, no es un poquito de hielo, sino que son unos bloques grandes. Están ahí tirados en el suelo. Exactamente. Y la gente muchas veces no lo sabe. Entonces dicen, no, ¿de dónde estará? No lo tienen en una mesa especial. Hay que tener mucho cuidado. Y esto no es un ataque, no es un descrédito a la gente que vende estos productos. Más bien es un llamado a la reflexión para tomar esas medidas de cuidado que necesitan para producir y para ofrecer un producto de calidad. Ahora, porque los mismos jarabes no tienen etiquetas, creo, ¿no? En algunas ocasiones. El registro sanitario es algo pendiente y justo era un mea culpa que hacíamos los profesionales de salud, no por responsabilidad nuestra, sino porque debemos estar todos comprometidos en consolidar lo que es el etiquetado adecuado de los alimentos. Lo hablamos la primera oportunidad que tuvimos de visitarnos, y también comentar de que se debe estructurar y proteger al consumidor, porque no solamente se le puede decir al consumidor a modo de reflexión, haz esto, tenemos que darle las herramientas para que pueda responder a ello. Si no las tiene, ¿cómo le podemos exigir? Entonces mucha gente dirá, pero yo no sabía, y plena razón tienen, ¿no? ¿Qué cosa haremos de eso? Es por eso que capacitamos o buscamos llevar esta información que debe alcanzar un poco y llamar a la curiosidad para que la gente se entere, pero no leyendo en internet, como decía Claudia muy bien, y buscando al profesional, ¿no? Para eso estamos nosotros, nutricionistas. Entonces, los invitamos realmente a que nos busquen, en nuestro sitio web y también en Facebook. Nos pueden ahí de repente pedir, incluso que nosotros podamos asesorar su tienda, su empresa o incluso ellos mismos. Nosotros estamos para ayudar a la población. Entonces, la idea justamente, como dice Manuel, no es decir, no compren en la calle, sino es que hagan un mea culpa y que realmente, si de repente yo soy consciente que no estoy tomando las medidas necesarias, pues ahora comience a hacerlo. Ya que si bien de repente yo vendo mis raspadillas o mis marcianos de manera no muy buena, ¿no? Con las medidas necesarias, pero hay que saber que también pues tenemos hijos, tenemos familia y que de repente ellos pueden ser afectados por otra persona que no está tomando conciencia de igual manera. Y ahí se genera una cadena de enfermedad, que es lo que ahora, en esta época de verano, se está dando bastante. Así es, muy bien. Son exactamente las 5:15. Vamos un ratito a la pausa y luego regresamos con el nutricionista responde. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo.
Palabra de Maestro, revista de educación y cultura de Derrama Magisterial, cumple 20 años. Actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de Derrama Magisterial a docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan nos leen. De la tarde con 16 minutos, estamos con el Nutricionista Responde, nos acompaña la licenciada Claudia Agüero y el licenciado Manuel Arellano, y vamos a dar los teléfonos para aquellos oyentes que expresen alguna inquietud. El 332-7779 y 332-6583. Una pregunta que planteo aprovechando esta circunstancia es precisamente frente al verano, vienen las deshidrataciones, ¿cómo enfrentarla? Licenciado, licenciada. Bueno, en primer lugar, el agua. El agua, como bien dice el dicho, es fuente de vida, ¿no? El agua, la cantidad que se va a necesitar es dependiendo de la edad. En el caso de un niño va a necesitar de 600 a un litro al día para que no sufra de deshidratación, ¿sí? Eso también implica no solamente el consumo de agua, que puede ser agua pura, de repente una limonada, una chicha morada, ¿no? Algún refresco preferible bajo en azúcar, ¿no? Sino que también es importante los minerales. El mineral como el potasio, que se pierde mucho cuando perdemos de repente por el tema del sudor, minerales. El potasio lo podemos encontrar no solamente en el plátano, ¿no? Que siempre dice comer potasio, sino que la naranja tiene 3 veces más potasio que un plátano. Y además que se puede utilizar en un jugo, emplear de repente en la lonchera del niño. Es una manera muy buena para hidratarnos. Exactamente, debemos cuidar también. Y mucha gente dirá, pero el cítrico se descompone, ¿no? Es justamente por eso que la temperatura juega un rol importante. Ponemos a refrigerar o unos hielos, claro, y eso va a permitir que prolongue su tiempo de vida el refresco cítrico. Quiero tocar un punto importante en la deshidratación. Para contrarrestar la deshidratación, la gente también piensa, y nos han preguntado en consulta, definitivamente a todos nos ha pasado, que nos dicen, muy bien, pero ¿y si tomamos una bebida rehidratante? Estas bebidas que toman los deportistas, ¿no? Sí. Y dicen, bueno, eso es lo que dice rehidratante. O sea, es para hidratarse cuando uno ha sudado demasiado. No, porque esta bebida tiene electrolitos que no necesariamente pierde una persona que no hace alto rendimiento en la parte física. O sea, un deportista calificado. O sea, un jugador de fútbol que agarra su rehidratante está bien. Sí, y siempre y cuando justifique, por eso se hacen evaluaciones, por eso que ahora los equipos de fútbol trabajan con un equipo médico que involucra nutricionistas, médicos, etcétera, etcétera, para poder controlar la pérdida de electrolitos. Exacto. Y que justifique, porque recordemos también que estas bebidas rehidratantes también son muy ricas en azúcar. Entonces una persona que ha caminado y 10 cuadras ha sudado producto del calor, no se ha deshidratado. Ha perdido líquidos, sí, que tiene que reponer mediante la hidratación natural, que decía Claudia perfectamente, que es el agua. O un refresco controlado en azúcar, porque la mala costumbre que tenemos acá, mucha gente, yo le digo a los pacientes a modo de broma, obviamente, digo, pero acá la gente que toma, limonada, me dicen, ¿limonada? ¿Segura? En 1 litro de agua, ¿cuántos limones le echas? 2, pues no muy ácido. ¿Y cuántas cucharadas de azúcar? 8, 10. Entonces tú no estás tomando limonada, tú tomas azucarada. Le echas azúcar y un poquitito de limón. Claro. La gente está acostumbrada a que no, es que sabor dulce. Entonces no es limonada, el cítrico tiene que prevalecer el sabor ácido. Y ese control es un indicador para que nosotros sepamos que también tiene la costumbre la gente tomar bebidas que realmente sean saludables. Eso se debe controlar por el azúcar, ¿cierto? Nosotros tenemos en el cuerpo un sistema de osmolaridad. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con la cantidad de agua que tomamos y los minerales. Entrada y salida del intestino y extracelular de estos minerales. Como decíamos, tenemos el potasio, el sodio, el zinc, que son los más importantes en el tema de la hidratación. Entonces, como bien decía Manuel, en estas bebidas rehidratantes hay una cantidad de minerales que pueden causar que esta osmolaridad, este equilibrio, ya no se dé, no estemos en la llamada homeostasis o equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Tomamos esa bebida y de repente el niño va a entrar en diarrea, a pesar que se está hidratando.
O lo contrario, se deshidrata porque hay un desbalance de estos minerales, estos electrolitos, ¿no? Es por eso que en el tema de deporte, ¿no? En realidad no es simplemente decir, yo hago deporte, hago correr y entonces me tomo mi botella, ¿no? Sino es que en el caso de las evaluaciones que se hacen hay un test de hidratación. En los deportistas se les hace un test de hidratación en el cual nosotros medimos por la cantidad de sudor que pierden, cuántos electrolitos necesitan y por lo tanto cuánto de agua deben de tomar. Entonces no es simplemente decir, yo hago deporte, pum, me tomo mi electrolito, mi bebida rehidratante, ¿no? Y otro punto importante, Manuel, es el tema de la comparación. Muchos piensan que energizante es rehidratante, ¿no? Sí, eso no es lo mismo. No es lo mismo. A ver, explíquenos. Mira, ahí también encontramos que, primero, que la bebida energizante es una bebida que estimula el sistema nervioso, no de manera adecuada, porque la gente dice, bueno, es un estímulo, porque nosotros nos dejamos llevar por lo que nos dice. Sí. Entonces, pero consúmelo. Hay uno muy famoso en las calles, los venden Bol, me parece que sí, es. Hay miles de verdad y infinidad de marcas, han salido enormemente. Los taxistas lo consumen duro. Y justamente un tema de resistir, ¿no? El ritmo del día. Pero no es tanto el efecto, hay mucha gente que también llega a consulta y dicen, pero yo tomo eso como tomo café y me duermo. Es que el sistema nervioso actúa de manera distinta, también se protege, porque está recibiendo un impulso, un estímulo que no está habituado a recibir. Entonces, esta bebida, si la van a consumir, consúmela con moderación, con responsabilidad, porque nosotros Red Bull, en el sistema nervioso no vemos hasta posteriori, ¿cuál es el problema? Cuando ya de repente no tiene reversión. Eso debemos cuidarlo. No es igual una bebida energizante que una bebida rehidratante. Ahora, en la bebida rehidratante también es cierto que tiene muchas amenazas. Claudia lo ha citado muy bien. Sí. Aparte de eso, muchas personas dicen, es mejor que tomar gaseosa, ¿no? Inclusive tiene más azúcar que la gaseosa en muchos casos. Sí. O sea, así la amenaza de la bebida rehidratante. Y peor aún, considerando si queremos ver muchas más amenazas, los electrolitos pueden producir daños en órganos por exceso. No sabemos cuánto se ha perdido, debe haber un control. Y en las bebidas energizantes, para cerrar un poco mi idea, era que lamentablemente acá no se controla. Se hace de consumo popular, un tema de no es por si me agrada, ni siquiera hay un sustento. Alguien lo puede tomar esporádicamente. Y sin embargo resulta sintomático que también lo vendan las farmacias. Sí. Es un poco el mensaje. Pero ¿no? uno lo encuentra en Metro, lo encuentra en Wong y... Claro. Lo que pasa es que la desinformación, por eso que nosotros no nos cansamos de decir que en el tema de alimentación y nutrición, el que sabe de nutrición es el nutricionista. Tenemos que enfocarnos en ese lado. Las bebidas rehidratantes las mandan muchos profesionales para recuperar de un problema gástrico, una diarrea, una colitis o vómitos, para rehidratarse, cuando no es el rehidratante natural. Eso se debe fomentar desde la información veraz, y eso lo tienen los profesionales enterados. No es un tema de buena voluntad, porque los profesionales de salud tenemos la obligación de dar información veraz. Muy bien. El agua sí, entonces, sea la marca que fuere. Sí, el agua sí, puede ser agua hervida, agua mineral, ¿no? Incluso de repente algún refresco, no hay problema. La idea es que la recomendación de la Organización Mundial de Salud nos dicen de 8 a 10 vasos de agua para un adulto. Pero si tuviera, ¿y de un niño? En el caso de un niño es un litro, la mitad. Si tuviéramos que elegir entre el agua mineral o el agua hervida. En realidad las dos son buenas, Sí. Y saber bien que las aguas llamadas minerales, muchas son agua de mesa también. Muchos creemos que el agua mineral, ¿no? Todas las botellas son agua mineral, pero en la mayoría de los casos son agua de mesa. Es muy similar al agua que tengamos en casa. Entonces, realmente no hay que preocuparnos mucho por el tema del agua. Simplemente que sea, agua hervida, ¿no? Que esté libre de contaminantes y que tomemos la cantidad necesaria. Y como bien lo decía Manuel, en el caso de las bebidas energizantes, por favor, recalcar, no dárselas a niños. Claro. Ni las rehidratantes. Tampoco, ninguna de las dos, porque puede causar definitivamente muchos daños. El tema, por ejemplo, de la hiperactividad. Hay mamis que sin saber le mandaban esa bebida que la vemos en la calle en la lonchera. Entonces, el niño obviamente distraído, no presta atención, problemas educativos. Y la maltina que la venden la chiquita, esa la ponen en las loncheras de los niños y las incentivan a que lo hagan. Sí, en realidad, bueno, el tema de la maltina sigue siendo una bebida más sana, por decirlo así, que las que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Sin embargo, es mejor definitivamente que la mami de repente le mande otro tipo de bebidas, ¿no? Juguito, claro, que sean naturales. Ya que hablamos también del tema de la higiene y cuidado, sobre el tema de las aguas, hay una mala costumbre que tenemos de repente por desconocimiento, pero también eso sí sería bueno que busquemos en investigaciones en internet. Invito a todos los oyentes a que visiten un poco más las páginas oficiales, las que son con información veraz, no las que se publica por publicar con libertad plena, sino una revista auditada de medicina, de salud, donde se oriente, porque mucha gente no sabe y dentro de su buena intención utilizan las botellas de plástico,
las reutilizan. Y aunque no lo conozcan, hay estudios que demuestran de que estas botellas de plástico que se reutilizan, se lavan y se vuelven a utilizar, tienen mayor porcentaje de contaminación que una botella normal. Y dicen, no, pero si es de agua. No, lamentablemente ya en la reutilización y una mala higiene definitivamente puede causar un riesgo de contaminación. Se puede consumirla, hay que darle vuelta. Esa botella se aplasta, se tritura, si quieren la cortan y la eliminan. Recuerden que en algún momento ustedes, por no botar esa botella de manera adecuada, eliminándola, ustedes pueden recibir, nosotros podemos recibir esa botella en cualquier otro momento, sí. O agua de ese tipo, aguas o bebidas adulteradas. Acá nomás en Lima uno va a algunos lugares y encuentra que adulteran gaseosas, adulteran bebidas, agua, etcétera, 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 porque el costo es más barato, porque no hay el control y cuidado que pasa la minuciosidad de una entidad de salud. Exacto. Y eso nos puede jugar en contra. Eso también es importante recalcar. Hay que saber que el tema, si bien muchos nos dirán... Vamos con una llamadita al 332-7779 y 332-6583. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿De dónde llama? Del distrito de Magdalena del Mar. Adelante, por favor. Señor, una preguntita. ¿Qué puede recomendarnos o qué bondades puede explicarnos los que está usted entrevistando sobre la chicha de jora y también sobre el topus? Porque yo desde que estoy utilizando esos dos productos me va bien, pero antes he pasado por todos los médicos y había y por haber, y no sentía mejoría, pero con el topus, lo que pasa es que con el topus mi esposa me bota a la azotea porque apesta mucho. Un olor nauseabundo, a podrido, es papa podrida que compro a 4 soles el kilo y luego semanalmente, cada día en la mañana, una porción de mazamorrita. Y me va muy bien, pero yo quisiera escucharles sobre la chicha de jora. Si diario estoy tomando un sol. Ahora, eso sí, como usted dice, no hay pues otra probabilidad de que la chicha de jora me lo vendan solamente en producto, o sea, en el envase ya descartable, pero no sé si lo lavará bien también la señora, pero me va bien, Gracias. Muy bien, muy amable, muchas gracias por su llamada. Aquí le responden los especialistas. Sí, bueno, definitivamente es cierto que el tema de los fermentados, como la chicha de jora, de repente el tocos, ¿no? La mayoría de fermentados, incluso de algunas semillas, lo que nos trae beneficiosamente es que se crea en esa fermentación un tipo de aminoácido distinto, que en el caso, por ejemplo, de la alimentación de los veganos o vegetarianos, cubre de alguna manera, ¿no?, la cantidad de proteínas que podría, ¿no?, adquirir de repente de las carnes, ¿no? Por ese lado es muy beneficioso, es por eso que el señor dice que se siente mejor, definitivamente, ¿no? Pero como el señor también recalca, mucho cuidado con el tema del envase, de donde se lo venden, ¿no? Yo le recomendaría al señor que sí, la chicha es muy buena, ojo, no en exceso, porque también si está muy fermentada, la cantidad de alcohol que hay también nos puede producir un tipo de intoxicación, ¿no? Intoxicación en el cuerpo, ¿no? Y lo otro es que de repente él lleve su envase que tenga en casa, ¿no? Y le diga a la señora que ahí le agregue de repente la chicha para que no tenga que emplear esas botellas que de repente no sabemos de dónde las traen, ¿no? También para poder digamos, responder a un tema colateral. Es cierto, lo que dijo Claudia lo comparto 100%. Y me llama la atención una cosa. Es importante reconocer los alimentos que son de origen peruano. Pues el toco es un alimento que aporta energía y que justamente por eso vemos la capacidad de rendimiento de la gente. ¿Podría hablarnos un poquito de ese producto? Claro, el toco es un producto que, como dice Claudia, es fermentado, es un tubérculo que se ha fermentado y la gente lo consume de manera natural, sancochado. Y lo bueno que tiene es que siendo un carbohidrato saludable y casi, por decirlo así, sin mayor riesgo en su proceso de cultivo, de cosecha, es muy nutritivo y no tiene tantas amenazas. Pero el problema es que hay que cuidar y considerar que hay riesgo, por ejemplo la chicha de jora, el envase como lo decía, y que el alcohol avisa a largo plazo. El hígado es un órgano que avisa a largo plazo, siempre va de la mano con el control. Es verdad, hasta en casa muchas veces tenemos descuido con el lavado de los envases, así que la recomendación está perfecta y también debemos decirles a las personas que los alimentos naturales de Perú son los más recomendables porque son los de origen de personas, de grupos poblacionales que son ejemplo de capacidad y desempeño físico. Eso es lo que debemos apuntar y la nutrición trabaja para eso y los profesionales con más razón. Muy bien, una reflexión final, por favor. Sí, bueno, primero recalcar
recalcar, el que habla de nutrición es el nutricionista, es importantísimo. Por favor, no se guíen de lo que dicen los demás. Si tenemos una duda, así la mínima que sea, nos pueden contactar, nos pueden buscar en la página del Colegio Nutricionista, en el sitio web y también en Facebook. Con todo gusto nosotros les vamos a ayudar, y que tengan mucho cuidado en el tema del verano. Una simple diarrea puede ser de riesgo. Que vayan a su centro de salud posta más cercana. El tema de la próxima semana, nosotros tenemos en mente varios temas, pero sí queremos invitar a la gente que muy gustosamente está participando, y agradecemos también el tiempo que se toman para poder prestarnos atención y enterarse un poco más sobre el tema que nosotros planteamos. ¿Alguna sugerencia? Que entren al Facebook, al fanpage, los Colegios Nutrición de Perú, lo plantean, nos dicen, me gustaría que hablen de ese tema porque es importante, porque nosotros los profesionales de salud somos de ustedes, somos para la población y estamos para absolver las dudas y conocer poco a poco también nosotros sobre temas que pasan en el día a día y la gente quiere tener más información. Muy bien, les agradecemos. Muchas gracias por su presencia, Muchas gracias, la licenciada Claudia Agüero y el licenciado Manuel Arellano. Esto ha sido entonces El Nutricionista Responde. Regresamos el próximo día jueves. Permiso. Radio Moderna presentó El Nutricionista Responde, un programa dedicado a la salud preventiva y la alimentación saludable. El Nutricionista Responde fue una presentación del Colegio de Nutricionistas del Perú. Nos reencontramos la próxima semana.